capítulo 6. ¿Listo, Lucas? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, y a Permenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los de Libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El libro, de hecho, de los Apóstoles es un libro riquísimo, riquísimo. Se multiplicaba la iglesia y los griegos comenzaron a ver qué era lo que ocurría entre los hebreos. Y era que dice que las viudas estaban desatendidas. Y todo motivo es suficiente para el mundo para criticar a la iglesia, siempre. Históricamente, históricamente, en la actualidad también. La iglesia es criticada, hoy es criticada la iglesia por su postura en contra del aborto, por ejemplo. Y es criticada la iglesia. Y es criticada por eso y es criticada por tantas otras cosas. Sin embargo, en aquellos tiempos, en aquellos años, los apóstoles terminan diciendo: necesitamos que haya hermanos que sirvan a la mesa de las viudas. Pero no vamos a escoger
al que tenga ganas. ¿Cuántos quieren ir a servir a las mesas? Vamos a escoger a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de fe. Y da la lista de los hermanitos que tenían que servir en las mesas. Y eran los inicios de la iglesia. Había descendido ya el Espíritu Santo en Pentecostés, ocurrían cosas muy fuertes, pero la iglesia estaba en formación. Y así como se iba convirtiendo la gente, a medida que había mayor conversión, había mayor compromiso y había mayor espíritu de servicio, y había obreros, obreras. Cuando comienzan a elegir a los 7, llaman a estos nenes, entre ellos Esteban y Felipe, que sin duda fueron los que más sobresalieron de todo el grupo. Uno conoce ya la historia de Felipe, de Esteban, cómo fue la vida de ellos, cómo fue el testimonio de ellos, cómo fue el mover de ellos en sus vidas, qué es lo que le tocó vivir a cada uno de ellos. Y claro, muy fácilmente saca alguna conclusión. Pero yo me imagino a estos nenes, hombrecitos, ya hombres, que eran llenos del Espíritu Santo, sirviendo las mesas de las viudas. No mandaron, no fue cualquiera servir a las viudas. Que las viudas ya tenían mujeres grandes, eran viejitas. Acuérdense que en aquel entonces no existía jubilación, no existía PAMI, no existía nada. Si tenían, comían, si no tenían, no comían. No eran ni siquiera personas que seguramente iban a las reuniones, no podían ir. Estaban en sus casas y ya viejitas. No era porque eran rebeldes, no era porque estaban... No. Eran viejitas, usted me entiende. Y mandaban a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para atenderlas. Yo vengo meditando mucho sobre esto, sobre el servicio, sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre la llenura, sobre el mover del Espíritu Santo, sobre nosotros como vasos. Estos 7 hombres tenían el vaso lleno. Hay una canción muy vieja que decía: mi vaso elevo, que sea lleno, heme aquí, con ardiente sed, fuente divina de tu abundancia, míralo, llénalo, te ruego. Y el Espíritu Santo descendía y llenaba las vidas. Un texto como este que yo acabo de leerles puede llevar a decir: yo no tengo que hacer nada en la iglesia, pues la verdad necesito ser lleno del Espíritu Santo. Uno lo puede ver de esa manera, y esa es la manera con la que el diablo quiere que nosotros lo miremos. El adversario quiere que nosotros siempre pensemos que no llegamos, que no podemos, que no estamos en condiciones, que no se puede, que no... Y la mirada del Señor es exactamente a la inversa. Y la mirada del Señor es: podés servirme, podés ser llena de mi Espíritu Santo. Quiero que seas llena de mi Espíritu Santo. Esa es la mirada inversa, que es la mirada del Señor, que es la mirada
con la que la iglesia debe mirar la vida individual y aún el servicio al Señor. Más allá de que el servicio todavía tenemos que aumentarlo y en gran manera. Necesitamos de esos siervos y siervas, necesitamos. Yo no sé si alguno de ustedes está de ese lado que dice, no, yo no llego, uy, yo no puedo. No, comience a poder. Comience a darse cuenta que el Señor quiere que usted eleve su vaso, porque Él lo quiere llenar. Mi vaso elevo, que sea lleno. Heme aquí con ardiente sed, fuente divina de tu abundancia. Míralo, llénalo. Te ruego hoy, una canción tan vieja. Sin embargo, me acuerdo que terminaban aquellos cultos y terminábamos tan lindos en la presencia del Señor, todos indignos, porque ninguno merecía estar delante de la presencia del Señor, ninguno merecía ni acomodar las sillas, ninguno merecía de nosotros ni barrer, ni estar en una plataforma, ni acomodar unas sillas, ni nada, ni pintar una pared. Sin embargo, la fidelidad de Dios es uno de los misterios más grandes que hay, porque sin merecerlo, Él viene y nos llena y nos dota de lo que no tenemos, de lo que no es innato en nosotros. Por eso muchas veces predicamos sobre la transformación, porque es el Espíritu Santo el que va moviéndose y va tocando nuestras vidas. Hablo en plural, nuestras vidas. Cuando estamos en el lugarcito, va tocando nuestras vidas, nos va transformando, nos va haciendo como el alfarero, el barro nuevo, esa vasija nueva, y la va perfeccionando. Pero es que el Espíritu Santo en estos tiempos, que siempre son tiempos complejos, desde que yo tengo memoria, pero que son tan complejos, pero que no hay escasez de parte del Espíritu Santo. Puede haber escasez en un montón de cosas, cantidad de cosas. Hoy hablaba con un hermano, este invierno yo no voy a prender la calefacción, yo no sé usted, me va a ver más seguido, más resfriado. Tendremos escasez en cuanto a eso, tal vez, seguramente. Pero en lo que hace al mover del Espíritu Santo, no hay escasez. Él se da por entero. Hablo de la tercera persona de la Trinidad. Se da por entero. Días pasados se escuchaba la prédica de Isaías. ¿Dónde está Isaías? Muy linda tu prédica el otro día, me encantó. Donde él hablaba y decía que Jesús se había dado totalmente. Y todos lo sabemos y es verdad, pero se dio totalmente. Bueno, sepamos que la persona del Espíritu Santo también se da totalmente para todos, para todos. Cuando les dijo, vayan a Jerusalén porque vendrá sobre ustedes poder, fueron allá, no entendían nada, pero obedecieron. Qué tremendo que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras, decía Samuel. Y esto es así. Esto es así. Fueron allá y cayó el Espíritu Santo y se armó un desparramo tremendo. Ya lo voy a mencionar, algo diré el domingo, pero el domingo estábamos nosotros acá en el culto y hubo dos personas que entre ellos no hablaron. Es tremendo. Uno un chiquito y otra hermana mayor. Y los dos vieron la nube del Señor en medio de este lugar. Yo nunca la vi, pero me llamó la atención que un chiquito fue y le dijo a una maestra de escuela dominical, vi una nube durante el culto y fue tremendo. Y una hermana viene, termina el culto y me dice, yo siempre veo la nube en la iglesia, Abel. Y es tremendo, son misterios la presencia del Señor está en este lugar, lo que me lleva a darme por entero. Hoy estaba muy congestionado, no me sentía muy bien. ¿Saben? Llegué a una conclusión. En 30 años de ministerio nunca falté a la iglesia porque me he sentido mal. Nunca. Hoy me di cuenta. Para mí no hay excusa para no venir delante de la presencia de Dios. Es algo que me esté muriendo.
Ustedes me decían, bueno, Abel, ¿gozás de salud? Sí, gozo de salud por la gracia del Señor, pero nunca he encontrado una excusa para decir no voy porque me siento mal. No me ha pasado, no me ha pasado. ¿Pero por qué? Porque he encontrado algo que Él es digno, como Él es soberano y Él es digno y se da enteramente. Se ha dado Jesús enteramente, el Padre se dio enteramente y el Espíritu Santo se derrama enteramente. ¿Para qué? Para que podamos todos nosotros y los hermanos que no están, estar entre esos 7 que estaban llenos del Espíritu Santo para todo servicio. Y esto es posible. ¿Se dan cuenta? Porque muchas veces uno dice, desenrollate, deja de dar vueltas en el desierto. El pueblo dio 40 años vueltas en el desierto. Y daba vueltas, y daba vueltas. No es que era tan grande el desierto, era igual, pero tenían que estar dando vueltas, porque era tan el proceso que ellos tenían que estar, por culpa de ellos, no por culpa del Señor. Entonces me tengo que desembarazar de eso. Y cuando digo, no, ¿qué me voy a poner a servir? Yo no puedo servir, si todavía no puedo, no, me falta. A mí también me falta. Procuraré que el Señor me llene, que el Señor me dé, que el Señor me ayude y serviré. El servicio son una de las cosas primordiales en la iglesia, todo tipo de servicio. Y si no estoy lleno, le tengo que pedir al Señor, lléname, Señor, lléname. Cuando dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que llama se le abre. Es esto, Señor, necesito, llename de tu Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Señor lo va a demorar? Si Él dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Qué? Si le pedís un pescado, ¿te va a dar una serpiente? Dice. Sin duda que no, porque nuestro Dios es distinto. Me maravillaba que un chico vio una nube en este lugar, y era la nube del Señor. Un chico. Hay cosas que no se olvidan jamás de pequeño. Yo tuve la dicha de recibir el bautismo del Espíritu Santo a los 8 años y no me olvido jamás. No me olvido nunca más. Son regalos del Señor. Pero cuando uno ve estos 7 hombres que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, comienza hablando de Esteban y dice, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Comienza a hablar sobre las Escrituras y todos comienzan a mirarlo mal y comienzan a acusarlo y levantan falso testimonio contra él. Todos sabemos cómo terminó la historia. Esteban fue apedreado, murió. Hicieron un concilio. Y uno puede decir, qué desperdicio. ¿Pero por qué? Eligieron a 7 varones llenos de Espíritu Santo, el primero que mencionan ahí, y muere apedreado este hombre. Dice que era lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, y muere. Lo primero que uno dice, qué desperdicio. Y yo no me atrevo a decir qué desperdicio, sino me atrevo a decir qué ejemplo para nosotros, para mirarlo, para poder ser lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de gracia, lleno de la presencia de Dios, y plantarse donde haya que plantarse y hablar de Cristo, que Él murió, que resucitó. Ustedes, le dice en el capítulo siguiente, ustedes lo mataron, lo crucificaron, y dice que arremetieron contra Él y le tiraron con todo lo que tenían a mano. Y Él aún era tan lleno del Espíritu Santo que Él bien podría haber dicho, Señor, que descienda fuego de lo alto, que los consuma a ellos. Y no, termina diciéndoles, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y elevó su mirada arriba y lo vio a Jesús a la diestra del Padre.
Qué cuadro maravilloso del servicio, de lo que puedo hacer por una viejita. Qué tremendo, qué tremendo. Tiempos distintos, pero el espíritu tiene que ser el mismo. El espíritu puede ser el mismo. Hoy falleció un hombre muy querido por mí, muy querido, un hombre de 81 años, Israel Aguilar, un hombre que es oriundo de El Salvador. Él está en Panamá. Cuando yo iba a visitar a los hermanos, yo iba a la casa de ellos. Un hombre tremendo, un hombre que era un empresario, pero fue un hombre precioso en el Señor. Alguno me dirá, pero era un hombre que tenía ministerio, predicaba. No, era un hombre que estaba abocado al servicio en la iglesia. ¿Saben? Nunca lo vi a don Israel Aguilar con mala cara, nunca lo vi contestando mal a alguien. Sí lo vi con postura firme, sí lo vi plantado. Cuando había que ayudar a alguien, él lo ayudaba. Cuando había que hacer algo en la iglesia, él lo hacía. Cuando había que meter la mano en el bolsillo, él metía la mano en el bolsillo. Son los pilares, casi digo, los fundadores de la iglesia allí en Panamá. Estuvieron ellos plantados allí, luego un hermano vino, ya era pastor, se hizo cargo de la congregación, pero los fundadores fueron ellos. Un hombre que tenía claro el concepto de diaconado, del servicio, que nunca buscó nada, que nunca buscó un reconocimiento. Pero qué maravilla que hoy partió a la presencia del Señor y todo el reconocimiento que tal vez nosotros nos quedamos cortos por darle acá en la tierra, allá en la presencia de Dios lo recibió con creces. Es así, es así. Uno nunca sabe el día y la hora que el Señor lo va a llevar, pero que el día que el Señor nos lleve quede un tremendo recuerdo en la congregación de nosotros. Pero cuando vayamos allá, el Señor nos va a dar lo que Él tiene preparado para nosotros. No tengo ni la menor duda. Ese era Esteban. Este fue Israel Aguilar. Un hombre precioso, un hombre de fe. Insisto, no era un hombre de púlpito, aguerrido, predicando, la gente escuchándolo. No, era un hombre con un perfil muy bajo. Pero yo estoy seguro que todo lo que él hizo acá, que fue muchísimo, muchísimo, el Señor ahora mismo lo está recompensando y algo está pasando en el reino de los cielos. ¿Entienden? El concepto es este. Hay cantidad de hermanos que pasan desapercibidos, que no se nombran, pero que seamos llenos del Espíritu Santo, que la colaboración mía se note, que se vea, que mi ofrecimiento sea permanente. ¿Por qué? Porque me interesa la iglesia. Me interesa. No ando en cosas raras, no ando en chusmerío, no ando en nada raro. Le escapo al chusmerío, le escapo a la cosa rara. No quiero saber nada. Y me afirmo en el Señor y le pido ser lleno del Espíritu Santo. Mire qué distintos con aquellos que fueron a tenían que traer sus ofrendas en el altar del Señor, habían vendido sus posesiones y hasta tuvieron que mentir porque querían robar y el Señor se los terminó llevando por duros de corazón. Qué distinto, qué distinto. Hay un mover de parte del Espíritu Santo que Él quiere llenar vasos sencillos, no vasos complicados, vasos sencillos. Y así eran estos varones. ¿Qué decirles de Felipe? Era el Felipe que fue lleno del Espíritu Santo. El Felipe que servía en las mesas de las mujeres mayores, pero que sin embargo le predicaba a las multitudes. Era el mismo Felipe que tenía el oído tan afinado que cuando Dios le habló y le dijo que se vaya a tal lugar, fue sin dudarlo ni un momento, con una conversión preciosa de un eunuco llevado a un desierto y así sucesivamente. Eran personas
llenas del Espíritu Santo, que no los limitaba el servicio para hacer otra cosa, sino que necesitaban servir al prójimo. ¿Saben por qué? Tenían muy sellado en el corazón cuando Jesús dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Dijo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente. Dice, y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo tenían sellado, lo tenían arraigado, y la llenura del Espíritu Santo hizo un proceso tan importante en la vida de ellos. Habrá sido por eso que fue un hombre sabio. Esteban dice que tenía una sabiduría tremenda. Y yo me he preguntado tantas veces, y Esteban, ¿cuánto hubiese podido colaborar con la obra en el resto de Hechos de los Apóstoles y en tantos hechos más? Sin embargo, el Señor en su soberana voluntad quería dejar plasmado lo que era el testimonio de un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Les quiero decir, queridos hermanos, iglesia, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Me atrevo a decirles, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Porque nuestro Dios es un Dios abundante. Es un Dios abundante. Es un Dios que lo tiene todo. Y así como lo tiene todo, se ha dado todo íntegramente y sigue dándose todo. Y se partió en 1000 pedazos como este pan que nosotros vamos a partir ahora. Se partió, se partió, se partió. ¿No se dan cuenta que cuando Él tomó los panes y los peces y estaba aquella multitud y lo lógico era que cada uno se vaya a comprar cosas y el Señor les dijo, denle de comer? ¿A quién le dijo? A los discípulos. Dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir a comprar algo? ¿Qué hay? Dijo el Señor. ¿Qué hay? Hay 5 panes y 2 peces, tráiganlos. Y los trajeron. El Señor solo dio gracias, lo partió y empezó a comer las multitudes. Miles comieron. Y sobró. Qué lindo que con la llenura del Espíritu es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Él llena copas y seguirá llenando copas, vidas. Es como el aceite de la viuda. No se acababa nunca hasta que se terminó la vasija. Lo único que el Señor y su llenura no cesan jamás. Van a cesar cuando la iglesia toda esté en la presencia del Señor. Y ya no habrá derramar del Espíritu Santo, ya estaremos todos ahí. Y allí estarán el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia estará glorificando el nombre de Dios. Allí ya está mi amigo Israel, mi hermano Israel. Él ya está en la presencia del Señor. Ustedes no le conocieron, fue un hombre fantástico. Todo mi tributo a él, a la familia, y que en la iglesia, en nuestra iglesia y en la iglesia en general, pueda haber muchos Israel Aguilar, un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Vamos a acercarnos a la mesa, si les parece, vamos a rodear Alguien días pasados me preguntaba mientras nos acercábamos